Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Incertidumbre en Venezuela por el estado de salud del presidente Hugo Chávez. Venezuela es una nación humillada porque es gobernada desde Cuba, ya sea por Fidel Castro o por Hugo Chávez. El pasado viernes, ante una emergencia médica, el mandatario habría sido operado en Cuba. Se hicieron los exámenes diagnósticos, los cuales revelaron la existencia de un absceso pélvico que ameritó la decisión del presidente Hugo Chávez de someterse de manera inmediata a un procedimiento quirúrgico correctivo. 5 días después, su diagnóstico es desconocido. Chávez continúa en la isla y su regreso a Venezuela es incierto. Como diagnóstico es algo hasta cierto punto bastante inespecífico, porque más que el absceso como tal, lo que a uno como especialista le interesa saber es la causa. Hoy en la noche, el debate y las dudas que ha generado en oficialistas y opositores la larga ausencia del presidente Hugo Chávez, las posibilidades que gobierne desde Cuba, desataron una fuerte polémica en Venezuela. Comienza la noche con Claudia Gurizati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia: hay incertidumbre en Venezuela ante la ausencia del presidente Hugo Chávez. La noticia: su estado de salud es incierto, no existe un parte médico oficial que conozcamos y la Asamblea Nacional en las últimas horas insólitamente aprobó una autorización para permitir su estadía ilimitada en Cuba. En razón de lo expuesto, el presidente de la República está plenamente autorizado para mantenerse en la República de Cuba como consecuencia de la situación de salud sobrevenida hasta que se encuentre en condiciones de retornar a la República Bolivariana de Venezuela. La noticia: el gobierno venezolano informó que el pasado viernes el presidente tuvo que ser intervenido de emergencia en Cuba por un absceso pélvico. Se hicieron los exámenes diagnósticos, los cuales revelaron la existencia de un absceso pélvico que ameritó la decisión del presidente Hugo Chávez de someterse de manera inmediata a un procedimiento quirúrgico correctivo. La noticia: 5 días después y sin conocerse mayores detalles de la operación, la intervención quirúrgica, Hugo Chávez continúa en la isla y el día de su retorno sigue siendo una incógnita. Créanme ustedes que si yo me sintiera de alguna manera con las facultades disminuidas para ejercer el gobierno, bueno, sería el primero en tomar alguna decisión. El punto clave: ante el hermetismo y el silencio que ha rodeado la ausencia de Chávez, la oposición criticó que el mandatario venezolano haya promulgado la ley especial de endeudamiento desde La Habana. Hugo Chávez tiene que respetar la Constitución y tiene que respetar a los venezolanos. No está por encima de la Constitución. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no colocaron la fecha de regreso en la autorización que solicitaron a la Asamblea Nacional? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no le aclaran al país de una vez cuándo regresa el presidente? Pero por encima de todo, nosotros nos preguntamos, ¿cómo se le ocurre al presidente de la República pretender promulgar una ley en la ciudad de La Habana, Cuba? En Caracas, saludo al exministro de Salud de Venezuela, Rafael Orihuela. Señor exministro, es un placer saludarlo. Bienvenido al programa y al canal internacional NTN 24. ¿Cómo está? Bueno, buenas noches. Aquí observando un programa muy visto en América Latina y contento de estar con ustedes. Exministro Orihuela, ¿qué saben de Hugo Chávez ustedes, los ciudadanos de Venezuela, o saben lo mismo que sabemos los ciudadanos de América Latina? Es decir, nada.
Bueno, yo creo que sabemos lo mismo, aunque creo que hay algunas informaciones que han dado tanto el canciller como el propio presidente que hace al menos un resumen de lo que puede ser un estado clínico. Yo creo que es importante lo dicho por ambos. Quizás sea lamentable que la primera información no la haya dado un médico, puesto que el propio gobierno ha dicho que en ese momento en La Habana había médicos venezolanos con el presidente o su médico particular, porque la información médica es más, digamos, más completa, más fácil de traducir por el sector conocedor del asunto. Creo que el Maduro dijo claramente que había un acceso pélvico, eso fue lo que él informó. Creo que bueno, eso tiene una connotación clara, una muy clara caracterización. Y el presidente dijo después de eso, cuando se refirió a su problema de su enfermedad repentina, primero que había tenido la suerte de que no había pus, por lo tanto, entonces bueno, ya no es un acceso. Y luego dijo que no había malignidad en el estudio histológico de lo que le habían sacado. Entonces creo que por aquí nos movemos en esos parámetros. Yo pienso que efectivamente si hubo un problema de salud, creo que es un problema que por lo que luce es un problema que sobreviene a su gira, que no era que lo estaba buscando, sino que bueno, le ocurrió un accidente lamentablemente. Creo que habría que discutir si la posibilidad de intervenirse allá o acá, si eso era viable. Me parece que no había ni mayor inconveniente, pero ya lo hecho está. El presidente fue intervenido, está fuera del país, está allá, y la polémica que se desarrolla tiene que ver con otras cosas, es una polémica de orden de tipo legal, de tipo jurídico, de la pertinencia o no de las cosas que han acaecido con relación con este problema de la ley de endeudamiento, pero creo que sencillamente es un problema de salud. Y que ya vamos a entrar precisamente también en ese debate de las repercusiones que tienen a la luz de la Constitución de Venezuela y el derecho internacional, pues estas decisiones que está tomando el presidente Hugo Chávez, o como jefe de Estado o como jefe de gobierno, ya lo analizaremos. Pero ¿por qué no nos explica usted en su calidad de médico qué significa médicamente tener un absceso pélvico? ¿Eso es grave, no es grave? ¿Amerita una intervención quirúrgica? ¿Se presenta después de otro tipo de intervención quirúrgica? ¿Por qué le puede dar a una persona un absceso pélvico? ¿Por qué no nos explica rápidamente, pues, para los ciudadanos comunes y corrientes eso qué significa? Fíjate, absceso quiere decir pus, hay pus en la cavidad abdominal. Si eso es cierto, entonces estamos frente a una infección que está atacando a un órgano que está ubicado allí en la pelvis. Entonces, en un hombre, en un varón, eso o es próstata, o es colon, o es vejiga, o es apéndice que está ubicado allí, y a la hora de acceso estamos indicando que hay un cuadro infeccioso, o sea que efectivamente esto puede ser desde un cuadro infeccioso controlable fácilmente por una cirugía hasta un cuadro más complicado que implica la irritación del peritoneo con una peritonitis, que ya es una cuestión un poco más grave y que puede ser potencialmente muy grave. Para ponerlo en términos gráficos, en Brasil, en el año 1981, un presidente electo, Tancredo Neves, tuvo una enfermedad parecida, un cuadro abdominal, eso fue lo que se llama un divertículo roto. Él fue operado tardíamente porque se resistió mucho a ir a la consulta médica y 6 meses después falleció en terapia intensiva porque tuvo una enfermedad prácticamente incontrolable que lo llevó a la muerte. Yo creo que estamos entre una cosa más o menos simple, de fácil solución desde el punto de vista quirúrgico, o algo que puede complicarse sin agregar un elemento nuevo, que es el riesgo de una cirugía plástica o eso que llaman una lipoescultura. Eso sí es verdad, que es un comentario que hay acá en Venezuela, puede también ser causante de un acceso en esa zona. Yo personalmente no tengo ningún fundamento ni tengo ningún elemento de juicio para decir que eso ocurrió. Yo me he inclinado incluso por pensar que hubo un accidente relacionado con una diverticulitis del colon, con un divertículo roto. Si eso fuera así, es decir, estaríamos hablando de un tema que involucra el colon, que involucra el intestino, ¿de qué dependería en cuestión de tiempo también su regreso a Venezuela? Es decir, una intervención de esa sería más delicada entonces, y eso implicaría que el mandatario venezolano tendría que quedarse en Cuba más tiempo. Fíjate, si no hubo una complicación más allá de la cirugía, o sea, si se actuó a tiempo y la sintomatología que el propio presidente refirió, que tuvo un dolor con unos escalofríos, y se actuó sin que hubiese todavía pus en la cavidad abdominal, sin una peritonitis, ese es un cuadro que se resolvió ya con la cirugía. Y yo pienso que pudiera estar aquí otra vez tranquilamente este domingo. Yo creo que eso es perfectamente viable. Si hay algo más complicado,
que obliga a una recuperación más lenta, más tardía, oye, sería también un poco irresponsable pensar que va a venir el presidente corriendo para acá, por el país, con una situación en la cual él está comprometido. Yo personalmente desearía que no fuese nada serio y que esté aquí este domingo, tranquilamente, y volvemos otra vez al país a la rutina, pero creo que las cosas como no son tan claras, y efectivamente lo que más me intranquiliza un poco es que no hay un médico, aunque fuese cubano o venezolano, dando un parte médico más detallado para saber a qué atenernos en relación con el enfermedad del presidente Chávez.